¿Te ha pasado que alguna vez, después de una pelea o simplemente con el tiempo, esa persona que nunca pensarías que te iba a olvidar te ha ido sacando de su cabeza poco a poco? No te preocupes, esto le ha pasado a un montón de personas. Que esos mensajes no llegan, que esa conexión que teníais empieza a desvanecerse y que ya parece que tú no estás dentro de la cabeza de esa persona, que no te piensa. Y ahí es cuando realmente te preguntas, ¿realmente me recuerda? ¿Me habré ido a lo mejor de su cabeza? Esto no solo pasa con esa persona que es la que estás pensando, sino que pasa con un montón de personas que también tienes alrededor tuya y que te van olvidando poco a poco y tú no te das ni cuenta. Pues no te preocupes, que hoy te voy a enseñar 3 tácticas, pero antes tenemos que aprender una palabra muy importante que quiero que te la aprendas a fuego, te la marques en tu cabeza: trascendencia. Con estas 3 tácticas vas a hacer cambios muy simples, pero que van a marcar un montón la diferencia en cómo te recuerdan las personas, en cómo te retienen dentro de su cabeza. Y en este vídeo te lo voy a explicar, para que no te vuelva a pasar esto. Vamos a ello. Si algo de lo que he dicho antes resuena contigo, aunque sea un poco, este vídeo es para ti. Y te voy a explicar por qué pasa esto. Es una simple palabra que quiero que te aprendas: trascendencia. Esta es la definición. Y ahora la definición buena, la de verdad, la que te importa a ti para quedarte en la mente de las personas. Trascendencia significa ir más allá de una conversación y que tu presencia no solo esté cuando hablas con esa persona. Es decir, no que te recuerde solamente cuando estáis hablando, sino que también cuando está en su casa, cuando está estudiando o cuando está de viaje por ahí, también te recuerde. Eso es la trascendencia en la mente de otra persona y es lo que te voy a enseñar en este vídeo. Quiero que te la grabes a fuego en la cabeza esta palabra. Y gracias a la trascendencia, si lo entiendes todo bien, te voy a enseñar las 3 técnicas, ya sea una persona que conozcas de hace muchísimo tiempo o una persona que acabes de conocer. Tanto la una como la otra van a recordarte si usas estas 3 técnicas bien. Y dirás, esto no puede ser, esto es magia. Pues no te preocupes, que te lo voy a explicar. Aquí viene la primera técnica, pero antes dame 10 segundos para decirte por qué importa la trascendencia y por qué es de vital importancia que tú también sepas por qué es importante. Importa porque si dominas esto, las personas te van a recordar, van a querer tenerte más cerca y aún así te van a buscar. Entonces, con estas 3 cosas que te acabo de decir, espero que sepas ya que es muy importante tener la trascendencia bien trabajada. ¿Que quieres que ella vuelva a pensar en ti sin mover un solo dedo? ¿O que un desconocido que conociste hace 10 minutos no te pueda sacar de su cabeza? Pues haz esto que te voy a enseñar hoy. Las 3 técnicas tienen palabras un poco complejas, pero no te preocupes. Lo único que quiero que te aprendas es cómo hacerlo paso a paso y la palabra trascendencia. Eso sí que quiero que te lo grabes a fuego en tu cabeza. La primera técnica de todas se llama los triggers, que son accionadores. Básicamente es un olor o un movimiento, un gesto, algo que te haga recordar otra persona. Seguramente cuando te diga la palabra amor, por ejemplo, se te venga a la cabeza una persona. Cuando te diga fútbol, se te venga a la cabeza otra persona. Estas personas no tienen por qué haber trabajado estos triggers, pero sí que es verdad que cuando digo esta palabra, en tu cabeza solo aparecen esas personas, así de primeras. Pues eso es lo que tienes que lograr tú con esa persona que quieres que te recuerde. Asociar un pensamiento de su vida, algo que pase muy a menudo en su vida, a algo tuyo, a ti. Y si consigues hacer esto, de verdad que te va a recordar cada vez que haga esa acción. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estoy en una fiesta y de repente le cuento a una persona que acabo de conocer hace 2 minutos que soy el mejor jugador de baloncesto, que soy el mejor que ha existido, que marco todos los triples. Y me lo curro tanto que esa persona ya me concibe en su cabeza como el mejor jugador de baloncesto. Si lo hago demasiado bien, si lo hago como te voy a explicar en este vídeo, seguramente cada vez que esa persona piense en baloncesto, pensará en mí otra vez. Porque he retirado de su cabeza esas personas que tenía asociadas al baloncesto y me he colocado yo ahí en su cabeza. Para usar esta técnica necesitas 2 cosas bien: saber observar y pensar rápido en conexiones que tengas tú en tu vida para asociarlas con la otra persona. Quiero que crees conexiones con la vida de esa persona, algo que le pase diariamente y que tú también tengas en tu vida algo así. No quiero que te inventes nada, quiero que cojas un detalle de tu vida y lo expreses de cierta manera para alinearlo con la suya. Así, cada vez que esa persona haga eso en su día a día, por ejemplo, imagínate que yo soy el mejor chef del mundo, quiero explicar a una persona por qué lo soy y cómo me convertí en ello. Pues si lo trabajo bien, con el segundo punto que es el storytelling, todavía no vamos a ello, esa persona cada vez que coma algo va a pensar en mí. Si lo trabajo bien, repito, si no lo trabajo bien, esa persona llegará a su casa, comerá y no se acordará de mí. La segunda técnica es el storytelling, es el arte de contar historias. ¿Quieres que una persona te recuerde en su cabeza después de mucho tiempo? Cuéntale una buena historia. ¿Cómo se cuenta una buena historia? Hay una frase muy famosa que se me quedó grabada en el cerebro que dice:
Las personas no te van a recordar por lo que dices, sino por cómo las haces sentir. La gente no quiere simplemente una historia, que les cuentes una historia y escuchar palabras sueltas. La gente quiere un hilo conector, algo que puedan hacerles sentir alguna emoción. Por lo tanto, tú tienes que ya ir predispuesto a causarle una emoción a esa persona, ya sea incertidumbre, ya sea miedo, ya sea alegría, ya sea amor, da igual. Una de esas que te acabo de mencionar son las más potentes. Otra técnica para contar buenas historias es detallar exactamente cómo te hizo sentir ese momento. Detallar un olor, detallar un tacto, detallar un gusto. Otra técnica muy importante para el storytelling es, por ejemplo, detallar mucho acciones específicas que te hicieron sentir de cierta manera. Ya hayan sido olores, tactos o lo que sea que se te ocurra. Por ejemplo, no es lo mismo decir, entré a la cocina y olía muy bien, que ese día venía cansado, fatigado, era una tarde de agosto, soleada, iba chorreando y cuando entré a mi cocina tenía la típica ensalada que me preparaba siempre mi abuela cuando tenía 7 años. Es muy distinto eso que te acabo de decir. Esas dos historias, una en el extremo de no sentir nada y simplemente te digo lo que está pasando, y otra en el otro extremo de detallo exactamente cómo quiero que te sientas y cómo me sentí yo en ese momento. También te voy a dar otras dos claves muy importantes. La primera es empezar exactamente en el punto más álgido de la historia. La gente no quiere escuchar un tráiler para luego el resultado final. La gente quiere rapidez. Entonces tú vas a contarles el momento más álgido y vas a empezar por ahí. Puedes empezar por el momento álgido y luego irte atrás y contar cómo pasó. O puedes directamente contar lo que pasó, desarrollando todo a partir de ese suceso. La segunda y última que quiero que tengas en cuenta es que tienes que hacer a la otra persona ponerse en tu lugar. Es decir, tienes que contar la historia como si estuviese la otra persona dentro del personaje. Una buena historia es en la que tú te estás leyendo un libro o viendo una película y tú sientes que estás ahí. Eso de verdad engancha a la gente. Y para quedarte en su cerebro es muy importante contar una buena historia. Si mezclas la táctica de los triggers y de las historias, no te vas a ir de la cabeza de nadie, hazme caso. Si lo haces bien, claro. Para esto tengo ejercicios para ti. No son ejercicios como deberes, pero te puedes poner un reto cada día que te voy a decir yo ahora para que mejores exponencialmente en tus historias, contando historias y en cómo enfocas los triggers y cómo buscas esas conexiones entre la otra persona y entre tú. La última táctica que vas a aprender hoy también es muy poderosa y es la de crear conexiones reales, emocionales entre una persona y entre tú y la otra persona. Con conexiones emocionales no me refiero a que tengas que enamorar a la otra persona, ni que seáis mejores amigos, ni nada parecido. Simplemente quiero que esa persona asocie una emoción fuerte a mí, ya sea llevándola a algún sitio o ya sea haciendo yo algo para que esa persona sienta esas cosas. Para que sienta sentimientos fuertes no hace falta que la manipules. No estoy pidiendo en ningún momento que manipules a nadie. Así que te voy a decir ejemplos de lo que puedes hacer para mantener estas conexiones emocionales y por qué funcionan muy bien. El primer ejemplo que te voy a poner es si llevas a tu pareja, a tu cita o a un amigo tuyo, por ejemplo, a una persona que acabas de conocer, me da igual quién sea, a un parque de atracciones, esa persona ya va a asociar ese sentimiento de adrenalina a ti. Inconscientemente va a estar dentro de su cerebro y ella no lo va ni a pensarlo. Si tú la llevas a un parque de atracciones, ya va a asociar todas esas emociones del parque de atracciones, obviamente positivas, a ti. Y esto no es solo con emociones positivas, también puedes hacerlo con una película de terror. Puedes llevar al cine a una persona que quieres que te recuerde como esa persona que le hace sentir emociones fuertes. Entonces la llevas a una película de terror y siente un montón de cosas en su cabeza, pasan un montón de cosas, las hormonas se vienen arriba y siente mucho miedo. Entonces esa persona, cada vez que esté contigo, va a sentir como esa tensión de que ya ha habido una vez estando contigo que ha sentido emociones fuertes. Por lo tanto, su cerebro va a decir, oye, esta persona es la que me hace sentir emociones fuertes y va a querer estar contigo y te va a recordar cuando no estés con ella simplemente por hacer esto. Da igual que sea yendo al parque de atracciones o llevándole a una película de terror. Con emociones buenas y malas no me refiero simplemente a divertirse y a no divertirse. Obviamente, si haces enfadar muchísimo a una persona, pues esa persona no te va a recordar de buena manera. Y queremos que te recuerden de buena manera. Obviamente si lo haces te va a recordar, pero de mala manera. El último ejemplo que te pongo es que esa persona va a asociarte a una persona más inteligente y que sabe manejar mejor el humor si tú la llevas a un sitio donde hagan monólogos de humor. Resumiendo esta tercera y última técnica. Si conectas las emociones fuertes a ti, esa persona cada vez que piense en ti va a ser por esas emociones fuertes.
Obviamente si usas el storytelling pesará en ti por el storytelling y si usas los triggers será por los triggers. Así que tienes estas 3 técnicas muy potentes para hacer que alguien piense en ti cuando no estás ahí. La primera, los triggers, accionadores. Cuando pase algo en la vida de esa persona, que puede pasar diariamente, piense en ti porque lo has asociado anteriormente a ti. La segunda, el storytelling. Una historia buena se queda dentro de la cabeza de una persona durante mucho tiempo. Por ejemplo, a mí me contaron una historia que era: venía un chico muy cansado de trabajar, estaba agotado, tiró su corbata y encendió la chimenea. Se sentó en su sofá, se puso a beber un vino muy fresquito que tenía en la nevera y empezó a acariciar a su perro. Encendió la tele y seguía acariciando a su perro hasta que se dio cuenta de que no tenía perro. Esta es una historia que puede causar incertidumbre y eso es lo que quiero que cause en el espectador, en esa persona que me está escuchando. Y estoy seguro de que muy probablemente en tu cabeza haya habido una especie de clic con esa historia y dentro de 2 o 3 días la vayas a recordar. A mí me contaron esta historia como hace 2 o 3 meses y yo recuerdo a la persona que me la contó. Y la tercera es una buena conexión con una emoción fuerte hacia ti. Simplemente así, con una película de terror, con un monólogo de comedia o simplemente en el parque de atracciones. Obviamente las emociones fuertes pueden causarse a base de otras cosas, pero eso lo trataremos en otros vídeos. Si te ha gustado el vídeo te agradecería un like y muchas gracias por llegar al final del vídeo y ver estas 3 técnicas tan potentes. Ahora, antes de que te vayas, quiero que comentes si te han parecido buenas técnicas, si quieres que las vas a usar, si crees que no las vas a usar o qué me recomiendas para hacer en siguientes vídeos. Yo voy a estar leyendo a todo el mundo y contestando a todo el mundo. Así que nos vemos pronto y suscríbete para ver todos mis vídeos. Recuérdame, soy Jorge Carmena.